Supercrack Estrella presenta. A la cienciología no le gusta hablar de Shenhu. Los rangos más elevados de la organización, conocidos como OT, tienen acceso a documentos privados, escritos de puño y letra por Ron L. Hubbard, que explican entre otras cosas la historia de Shenhu, un dictador galáctico cuyas obras serían el origen de todo daño espiritual. A la cienciología no le gusta hablar de Shenhu abiertamente y solo revela su historia a miembros que han hecho generosas contribuciones, pero su narrativa, inscrita dentro de una parte del folclore cienciólogo conocido como ópera espacial, se hizo pública en 1993, a raíz de una querella que interpuso un exmiembro contra la organización. El malvado emperador Shenhu. El malvado emperador Shenhu era el señor absoluto de la Confederación Galáctica hace 75 millones de años. En aquella época, la galaxia sufría terribles problemas de superpoblación. De esta forma el todopoderoso Shenhu trazó un plan. Drogó y congeló a miles de buenos extraterrestres, y los transportó en inmensas naves espaciales parecidas a aviones de pasajeros de C-8, hasta la Tierra. Tras esto, los lanzó cerca de volcanes y los asesinó utilizando terribles bombas de hidrógeno. Las almas de las entidades alienígenas flotaron lejos, hacia la atmósfera, pero Shenhu ya lo tenía previsto, había instalado una inmensa máquina absorbedora de almas. Este artilugio transportó todas las almas a un gran cine en 3 dimensiones en el cual se pasaron imágenes de las falsas religiones de la actualidad, como la crucifixión de Cristo, que se quedaron grabadas en su conciencia colectiva. Estos llamados centros de implante parecidos a salas actuales de IMAX, fueron colocados en Hawái y las Palmas de Gran Canaria. Las almas alienígenas se juntaron en grupos y se pegaron a los cuerpos de los homínidos vivos que por aquel entonces poblaban la Tierra, y por eso sentimos miedo e inseguridad en nuestras vidas. Mientras tanto, los oficiales leales al pueblo, capturaron al pérfido Shenhu y sus hombres, encerrándoles en una montaña, donde permanecerán prisioneros por siempre en un campo de fuerza alimentado por una batería eterna. ¿Y en qué montaña? Pues no se sabe, pero se sabe que se encuentra en los Pirineos. Desde mi punto de vista, Supercrack Estrella se refieren a la montaña de Montserrat. Montserrat es la montaña sagrada de Cataluña, uno de los símbolos que representa a Cataluña. Es un pequeño macizo de curiosas formas, verticales paredes, intricados bosques y canales que descienden vertiginosamente hacia el valle. Los miembros de la cienciología tienen prohibido mencionar a Shenhu en declaraciones públicas. Además, se ha intentado sin demasiado éxito de mantener la historia de Shenhu confidencial, pero ¡ay, amigos, la magia de Internet! Hoy día el bueno de Shenhu y sus amigos son motivo de mofa. Toda esta historia se cuenta en el episodio de South Park Atrapado en el armario, en donde se relata de forma detallada las extravagantes creencias de la cienciología. En el episodio, Tom Cruise y John Travolta se encierran en el armario de Stan, y cuando sale en la televisión confirma que, efectivamente, Tom Cruise ha salido del armario. Aunque este chiste está bien, lo que realmente mola es la perfecta recreación del incidente 2. Este capítulo tuvo varios problemas de emisión debido a un posible boicot. En 2009, la cienciología se convirtió en la primera gran organización a la que le prohibieron intervenir en la Wikipedia, después de años de modificar todas las entradas que hacían referencia a la Iglesia. La Iglesia de la cienciología sostiene que su finalidad es un mundo sin guerra, crímenes ni locura, donde la gente buena y decente tenga la libertad de alcanzar sus metas. Pero no creas, aún hay más cosas misteriosas sobre la cienciología. Por ejemplo, está construido en el desierto de Nuevo México. Para quien sabe, quizás el regreso de seguidores después del Armagedón en la Tierra. Los túneles se extienden por cientos de pies en el acantilado detrás de la fachada molesto, y según se informa sostienen textos sagrados. Misterioso par de círculos superpuestos con un diamante en el interior que se cree son los marcadores de navegación para el Arte Espacial Compound. Está a 20 millas de la ciudad más cercana, y tiene una pista de aterrizaje y su propio suministro de agua. La Catedral de Espacio Extraterrestre de Scientology y la plataforma de aterrizaje de la nave espacial. O bien sabe algo o tiene mucho dinero y ha sido conducido muy extraviado. ¿Cómo podemos saberlo? Hace alrededor de 250 años los marcavianos fuera del planeta empezaron en gran escala a autorizar clandestinamente, sin la aprobación del Gran Consejo, un proyecto para tomar poder y tener control de la Tierra, y cuando ésta llegara a ser aceptable en la comunidad galáctica, anexarla al Imperio Marcaviano.
Su agente clandestino, el infame Shen-U, tomó el cuerpo de Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati, una sociedad super secreta que trabajaba para apoderarse de otros grupos de poder por medio de la infiltración y coerción económica. El primer gran progreso que hicieron fue cuando Shen-U tomó un cuerpo en la familia banquera de Rothschild, así que después de la guerra de 1812 los Illuminati llegaron a ser muy ricos y podían de hecho controlar muchas líneas económicas, tomando una serie de cuerpos de personas claves del poder dentro del siglo XX y extendiendo la influencia de sociedad secreta, ha resultado en el control de múltiples grupos. Entre 1930 y 1980, no menos de 200.000 marcavianos fueron inmigrados secretamente a la Tierra, otra vez sin autorización del Gran Consejo, para ayudar a Shen-U y a sus conspiradores en el apoderamiento planetario. Ellos han tomado cuerpos de personas claves informadas en altas finanzas, banqueros, políticos, industriales, y las sociedades secretas antes mencionadas. Los marcavianos son reconocidos por su negrura espiritual y sus flujos negros. También una avidez para estatus y control y para imponer conformidad a otros, son características típicas marcavianas. Los marcavianos tratan de controlar o suprimir el desarrollo de ideas, las cuales son necesarias para estimular a la civilización. También controlando y suprimiendo fuertemente economías, fuentes de energía y producción y distribución de alimentos, ellos regulan, o tratan, la supervivencia de negocios, industria y seres humanos. Los marcavianos son muy buenos para mantener registros y usar mecanismos de control con tarjetas de identificación, registros secretos, registros de computadoras y papeleo para mantener completa información sobre sus súbditos. Su gobierno ideal es algo entre el estado de policía abierto en Rusia y el estado de policía encubierto de Suecia. Si no eres conformista, de repente las cosas se ponen muy hostiles. Los marcavianos no piensan como personas de la Tierra o como misioneros galácticos. Ellos no tienen ningún concepto de lealtad, honradez o justicia y de hecho lucharán viciosamente entre ellos mismos, fuera de la vista del público naturalmente, para control y estatus. Una típica táctica marcaviana es el control de ambos lados y del medio, y al mismo tiempo teniendo sus medios de comunicación controlados, afirmando constantemente que estas son las únicas alternativas. De esta manera, poco a poco, capturan todo el pensamiento libre y creencia política. La lista de grupos tomados o creados, cubre grupos políticos en los extremos de izquierda y derecha y también en el centro. El dato autoritario falso es otro truco marcaviano del control de la mente, usado para esconder o cubrir sus intenciones y acciones reales. Está hecho de esta manera para que la gente crea que solo somos cuerpos que solamente viven una vida, mientras los marcavianos planean sus acciones durante varias vidas y tienen procedimientos secretos de cambiar de un cuerpo al otro, elegido por su posición e influencia. Un importante dato autoritario falso para cualquiera en el nivel económico, es la propaganda hecha por los marcavianos de que el oro es solamente otro producto como trigo, frijoles o puercos, mientras ellos han ido acumulando enormes cantidades de oro en sus bancos. Los marcavianos saben que el oro es una moneda útil, estimada en el comercio e intercambio galáctico y cuando la Tierra otra vez sea libre para comunicar y tratar con sus vecinos, los marcavianos tendrán casi toda la riqueza. Mucha gente buena, honesta y servicial, ha sido a través de los años lavada cerebralmente dentro de los modelos de pensamiento marcaviano y socialmente por lo menos, están operando en el mismo nivel en términos de estatus y conformidad. Muchas personas en los grupos tomados no tienen noción de lo que está pasando en la cima. Todo es secreto. Excalibur, el libro que vuelve loco a quien lo lee. Excalibur es, según la leyenda, un libro que vuelve loco a quien lo lea. Su autor, L. Ron Hubbard, creador de la cienciología, declaró en 1948 que el libro le fue inspirado durante los 8 minutos en los que estuvo clínicamente muerto durante una operación. Excalibur es un libro real que no ha sido publicado, pero que circula entre algunos iniciados en la cienciología. Su contenido está relacionado con una especie de saber absoluto, la clave de la existencia humana. Hubbard hizo circular Excalibur entre sus amigos íntimos. Todos cayeron en una especie de frenesí extático al desandar sus páginas, y algunos, de hecho, fueron internados secretamente en diferentes manicomios. Esta es la razón por la cual es el único libro del creador de la cienciología en no haber sido publicado. En el desierto de Nuevo México se encuentra una supuesta instalación secreta de la cienciología que incluye un enorme mensaje para extraterrestres, un diseño del tipo de círculo de la cosecha que solo puede ser visto fácilmente desde el cielo. Los cienciólogos han construido una enorme catedral extraterrestre subterránea, cerca de Roswell en los Estados Unidos, según un periodista de la BBC.
Los expertos dicen que las señales extrañas, imagen del círculo de la cosecha, en la parte superior de la montaña guiarán a los Clears, cienciólogos de alto rango, regresando desde el espacio para encontrar el trabajo del señor Ubar después del Armagedón nuclear que aniquile a la humanidad. 3 aviones diferentes observan ovnis sobre sede de la cienciología en Reino Unido, sede de la cienciología en RU, y el actor adepto Tom Cruise. 3 aviones de pasajeros registraron la presencia de 2 discos planos y plateados, flotando cerca de la sede británica de la Iglesia de la Cienciología, mientras se aproximaban al aeropuerto de Gatwick, en Londres. Pilotos de 3 aviones que iban a aterrizar en el aeropuerto londinense de Gatwick el año pasado dijeron que habían visto 2 discos extraños unos 30 metros por debajo de ellos, justo sobre la sede de la Cienciología en East Grinstead. Los objetos se movían lentamente o estaban estacionarios. Así lo revela un informe del UK Airports Board, servicio que registra violaciones de las reglas de seguridad del tráfico aéreo, publicado hace unos días en la prensa británica. Canal Supercrack Estrella presenta. La Tierra es una prisión y nosotros los presos. Ya llevo tiempo dándole vueltas a esta posibilidad. De que realmente no estamos aquí en la Tierra para pasárnoslo bien, sino cumplimos una condena. En cuando la cumplimos y nuestros crímenes se pagan, nos pasa lo que llamamos la muerte, que no es otra cosa que la vuelta al mundo al que realmente pertenecemos. Hace no mucho tiempo hice un video sobre la Luna, de que es una base espacial puesta allí para vigilarnos. Pues esto apoya mi teoría sobre la prisión en la Tierra. A ver si lo explico mejor. La ciencia ha demostrado que los homínidos han vivido en este planeta durante un tiempo muy largo. También se ha demostrado que el Homo sapiens, Cromañón u hombre moderno, no. Nuestros antepasados llegaron aquí como prisioneros interestelares hace aproximadamente 50.000 años. Al igual que nuestros antepasados, somos propensos a la conducta delictiva y la enfermedad mental. Es una parte ineludible de nuestra naturaleza humana básica. No es culpa nuestra, sino más bien del código genético desviado. No hay ni un solo ser humano que esté libre de pensamientos violentos, lujuriosos, vengativos, de robo o criminales. Los horrores que los humanos han experimentado en este planeta son casi siempre causados por la humanidad. Los seres humanos mienten, roban, engañan, violan, asesinan y contaminan. Cuando ya no pueden ejercer más dominio sobre la tierra y de los animales, ellos victimizan a su propia especie. Somos una amenaza horrible para nosotros mismos, para todas las criaturas de este planeta y de la civilización interestelar. La Tierra fue elegido para convertirse en un planeta prisión debido a su ubicación remota, y la capacidad de soportar las formas de vida de los homínidos. Cada raza de nuestros antepasados fueron colocados en diferentes continentes, seleccionados por similitudes con sus antiguos ambientes climáticos. A pesar de que las razas variaron en el lenguaje, tamaño, forma y color, todos eran Cromañón. Aunque reducida a un estado primitivo antes de la inserción, nuestros antepasados no solo sobrevivieron, sino prosperaron. De inmediato comenzaron a dominar todo lo que entró en su camino. Y, la repentina apariencia terrestre del hombre moderno fue en una escala tan grande, que permitió a los cromañones conducir a los neandertales, que habían estado en la parte superior de la cadena alimentaria de la Tierra durante más de 200.000 años, hacia la extinción mundial en tan solo unos pocos miles de años. Antes de ser asentados en la Tierra, nuestros antepasados fueron despojados de todo recuerdo de su vida anterior. Se creía que si los prisioneros lograban sobrevivir, ellos permanecerían en un estado primitivo, coexistiendo mediante la construcción de relaciones, y posiblemente incluso el cruzamiento con especies homínidas nativas de la Tierra. Era una creencia que fue probado muy incorrecto. Mientras que por un corto tiempo parecía como si el exilio cromañón se estaba desarrollando según lo previsto, dentro de 1000 años, informes comenzaron a inundar de que descuidos graves quizás se habían hecho. La suposición de que los prisioneros se mantendrían en un estado primitivo se hizo añicos cuando nuestros antepasados comenzaron a crear un microcosmos de la civilización interestelar. La Tierra, por primera vez en su historia, se convirtió en testigo del arte, la arquitectura, la ganadería, la agricultura, las lenguas escritas, las matemáticas avanzadas, la tecnología, las leyes, la religión y el gobierno. También se convirtió en el testigo de las atrocidades del hombre moderno. Un globo regresó de un vuelo de gran altitud hace unos meses, cubierto de formas de vida microscópicas que parecían no ser de este mundo, y reavivó el debate sobre si la vida en la Tierra comenzó en realidad aquí, o en otro lugar.
Algunos científicos han argumentado que la vida se originó en Marte, debido a un mineral que se encontró en los meteoritos marcianos, concepto que es crucial para el génesis de la vida. Otro experimento mostró que los aminoácidos podrían haber llegado con los impactos de cometas, lo que sugiere la vida podría ser amplia en el sistema solar. A mí me llamó mucho la atención un libro del ecologista estadounidense Dr. Ellis Silver, Humans are not from Earth, los humanos no son de la Tierra, en el que sostiene que los seres humanos pueden muy bien no ser de la Tierra. Silver ofrece argumentos, basados en la fisiología humana, que sugieren que no hemos evolucionado junto con otras formas de vida en la Tierra, sino que hemos llegado de otra parte, traídos aquí por extraterrestres hace tan solo unas pocas decenas de miles de años. Dice que su libro tiene como objetivo provocar el debate, y se basa en el trabajo científico sobre la diferencia entre los seres humanos y otros animales. La Tierra satisface más o menos nuestras necesidades como especie, pero tal vez no tan completamente como quien quiera que nos ha traído aquí de otro lugar o planeta pensó en un principio. Los lagartos pueden tomar el sol durante todo el tiempo que quieran, y muchos de ellos lo hacen. Podemos solo salirnos con la nuestra por una semana o dos. Pero día tras día en el sol, olvídalo. Es lo mismo que simplemente tumbarse en la autopista y esperar que el autobús te golpee, estamos deslumbrados por el sol, que también es raro. Dice Silver, la mayoría de los animales no lo están. Silver afirma que algunas enfermedades crónicas que afectan a la raza humana, tales como problemas de espalda, podrían ser una señal de que hemos evolucionado en un mundo con menor gravedad. Silver apunta a otros rasgos humanos únicos, como el hecho de que las cabezas de los bebés son tan grandes que las mujeres tienen dificultades para dar a luz. En épocas anteriores, esta era a menudo fatal para la madre, el niño o ambos. Ninguna otra especie verdaderamente nativas de este planeta tiene este problema, él dice. Silver también señala a los 223 genes extras en los seres humanos, que no se encuentran en ninguna otra especie, y a la falta de un eslabón perdido fósil. Investigadores creen que la respuesta a si estamos solos o no en el universo podría estar oculta en nuestro código genético. Ellos sugieren que las células de nuestro cuerpo esconden mensajes de alienígenas. El matemático Vladimir Shcherbak, de la Universidad Nacional Al-Farabi de Kazajistán, y el astrobiólogo Maxim Makukov, del Instituto Astrofísico Fesenkov, también en Kazajistán, aseguran haber detectado rastros de información alienígena incorporados en nuestro código genético. En su opinión, esta señal inteligente, que han denominado SETI biológico, es un mensaje matemático y semántico que no puede explicarse por causas naturales. Silver también afirma que la raza humana tiene defectos que nos marcan como posiblemente no es de este mundo. Todos somos crónicamente enfermos, dice Silver. De hecho, si usted puede encontrar una sola persona que esté 100% en forma y saludable y no sufre de alguna, tal vez oculta o no declarada, afección o trastorno, hay una extensa lista en el libro, estaría extremadamente sorprendido, no he sido capaz de encontrar a nadie. Creo que muchos de nuestros problemas se derivan del simple hecho de que nuestros relojes internos del cuerpo han evolucionado para esperar un día de 25 horas, esto ha sido demostrado por los investigadores del sueño, pero el día de la Tierra es de solo 24 horas. Esto no es una condición moderna, los mismos factores pueden ser rastreados por todo el camino de vuelta a través de la historia de la humanidad en la Tierra. Silver no sugiere una respuesta, sino una posibilidad que los primeros prehumanos como el Homo erectus fueron cruzados con otras especies. También sugiere varios orígenes posibles, incluyendo el sistema estelar más cercano al Sol, Alpha Centauri. La humanidad es, supuestamente, la especie más altamente desarrollados del planeta, sin embargo, es sorprendentemente inadecuada y mal equipada para el medio ambiente de la Tierra. Daño por la luz solar, una fuerte aversión por los alimentos de origen natural, crudo, ridículamente altas tasas de enfermedades crónicas, y más. Además, hay un sentimiento que prevalece entre muchas personas, de que ellos no pertenecen a este lugar o que algo no está bien. Esto sugiere que, al menos para mí, la humanidad puede haber evolucionado en un planeta diferente, y puede haber sido traído aquí como una especie altamente desarrollada. Una razón de esto, se discute en el libro, es que la Tierra podría ser un planeta prisión, ya que parece que somos una especie naturalmente violenta, y estamos aquí para que aprendamos a comportarnos. Los humanos no son de la Tierra, fue publicada principalmente para evaluar la reacción de los lectores y provocar la reflexión, sobre todo entre aquellos que podrían no haber considerado esa posibilidad antes. Ahora una reflexión mía.
Puede que nos estén manteniendo en esta cárcel que es la Tierra por algún tipo de crimen cometido y controlan el desarrollo de la historia, guiándola al cauce que les interesa. Lo que llamamos élite son los vigilantes que con el poder del dinero dominan el mundo. Ya expliqué en alguna ocasión el porqué de mi creencia en los reptilianos. Cierta o no, esa teoría me pareció bastante interesante como para compartirla con todos vosotros. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta. Hoy en Supercrack Estrella muestro unas imágenes tomadas por mí en Google Earth, de lo que parece un ovni, en la isla de Man. O quizás sea una prueba del domo o cúpula celeste, al rebotar la luz de las cámaras en 3D que tienen los coches de Google se puede apreciar, este extraño fenómeno que muestro en capturas de imágenes, tomadas por mí. La luz de las cámaras rebotan en la cúpula celeste que cubre la Tierra. Isaías 40, 22. Él está sentado sobre la cúpula de la Tierra, donde los habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un tul, los despliega como una carpa para habitar en ellos. Mucho se ha escrito sobre apologética para defender la concordancia entre la Biblia y la ciencia, y también, a veces, la superioridad de aquella sobre esta última. Sobre el tema hay mucho que decir, ya que este debate existe desde antes que la ciencia moderna existiera en la figura de la pugna entre fe y razón, y precisamente la forma en que se aborde la relación entre estos dos conceptos influye en la manera en que hacemos apologética. Sin embargo, vamos a centrarnos en el tema que nos compete. ¿Afirma la Biblia que la Tierra redonda? ¿Implica esa afirmación que los hebreos creían en la redondez de la Tierra en los mismos términos en que afirmamos hoy que la Tierra es redonda? O planteado de otra forma, ¿existe en la Biblia algún versículo que diga o sugiera que se creyera en aquella época que nuestro planeta es una esfera, tal y como sabemos hoy? Veamos la evidencia. Argumentos del debate. Cuando los partidarios de la tesis que afirma que hay pasajes de la Biblia que indican la esfericidad de la Tierra, por lo general recurren a un versículo que parece darles la razón. Isaías 40, 22. La versión Reina Valera de 1960, la más común en el mundo hispanohablante, vierte el texto en esta forma. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. RV 1960. Nótese que he subrayado la palabra círculo en el texto, de modo que esta versión sí dice que la tierra es un círculo sobre el cual Dios se sienta. Razones para afirmar que la Biblia sí dice que la tierra es redonda. Versiones que traducen círculo, redondez, esfera o globo. La versión Reina Valera de 1960 y la revisión de 1989 traducen círculo. La Biblia de las Américas traduce redondez. La Biblia de Jerusalén traduce orbe, esfera celeste o terrestre. La versión King James traduce circle, círculo. La traducción Huneman al castellano de la versión griega, LXX, traduce redondez. La versión Nácar Colunga traduce círculo. La Nueva Biblia de los Hispanos traduce redondez. La versión Reina Valera original de 1569, y las revisiones de 1602, 1865, 1909, 2000 traducen globo. Razones para afirmar que la Biblia no dice que la Tierra es redonda. Según las versiones anteriores, a primera vista y sin pensar ni analizar mucho, se ve que la Biblia dice que la Tierra es redonda. Parecería que no hay nada que decir al respecto o en contra, pero sí hay mucho que decir. 1. Hay versiones que traducen diferente. Las versiones Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional, de traducción por equivalencia dinámica, priorizan el sentido del mensaje sobre la forma, vierten el texto de esta forma. A. Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra, y ve a los hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. DHHB, Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo, y los despliega como carpa para ser habitada. En vi como se puede comprobar, ambas versiones traducen bóveda en lugar de globo, esfera, círculo o redondez. Pero, se preguntará el lector, ¿cuál es la razón para que hayan estas diferencias? ¿Y cuál es la diferencia entre una bóveda y un globo, una esfera, un círculo o una redondez? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Pasemos al apartado siguiente para ver estas diferencias. 2. Diferencias de sentido entre las traducciones, aunque en la mayoría de los casos, para los pasajes de mayor importancia para nosotros los cristianos, no se aprecian diferencias importantes de sentido, ya que esto podría afectar las doctrinas que consideramos salvíficos. A veces los traductores se toman mayores libertades en otros pasajes.
Otras veces, si el traductor no es muy diestro y no conoce el contexto cultural y la cosmovisión de los autores del texto a traducir, lengua fuente, o no está muy desvinculado de sus prejuicios, ya sean internos, sus propias creencias, o externos, las creencias de la casa editora, se puede dar el caso de que en una traducción, sin ser una traducción malintencionada, se cuelen estos prejuicios y queden plasmados en el texto final publicado. Esto es algo muy común en el arte de la Alta Edad Media y el Renacimiento, donde se pintaban a los personajes de los tiempos bíblicos usando vestimenta y usando armas propias de la Edad Media. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando de las diferencias entre las versiones? Mucho. Primero veamos las definiciones de cada una de las figuras geométricas arriba mencionadas. Bóveda. Cubierta curva que se apoya en muros, pilares o columnas, Wiktionary.org. Techo por lo general semicilíndrico globo. Cuerpo esférico, esfera. Esfera, orbe. Cuerpo sólido limitado por una superficie curva cuyos puntos están todos a la misma distancia del punto interior llamado centro. La palabra esfera proviene del griego que significa pelota, para jugar. Es sinónimo de bola y globo. Círculo. Es una figura plana contenida dentro de una circunferencia. Sinónimo de disco. La circunferencia es el borde o perímetro de círculo, mientras que el círculo es el área o superficie interior. Redondez. Algo que tiene forma de círculo o de esfera. Habiendo hecho las definiciones correspondientes podemos ver mejor las diferencias entre cada figura geométrica. A. La bóveda es una cubierta curva, pero solo en parte, a veces es un semicírculo como la cúpula, y está sustentada por pilares. B. El globo o esfera es un cuerpo sólido, o hueco, completamente curvo en las tres dimensiones, alto, ancho, profundidad, y C. El círculo es una figura curva pero solo en un plano, es decir, en dos dimensiones, alto y ancho. La redondez es un calificativo para un objeto que tenga forma de esfera o de círculo, es decir, de tres o dos dimensiones. Siendo tan dramáticas las diferencias entre las definiciones de los términos usados por versiones de la Biblia que parecen apoyar una misma tesis, resulta difícil considerar que todas las versiones que apoyan la traducción círculo o esfera transmitan el mismo sentido entre ellas o un sentido similar a las versiones que traducen bóveda. En definitiva, parece que ninguna de las versiones que tienen palabras diferentes, excepto aquellas palabras que son sinónimos de otras como globo esfera, círculo redondez o incluso esfera redondez, transmiten sentidos similares. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la palabra correcta? Para eso vamos al próximo apartado. Lo que dicen los textos antiguos. La palabra hebrea que se traduce por círculo, redondez, bóveda y globo en las versiones citadas en los apartados anteriores puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Job 26, 10. Las nubes le rodearon, y no ve. Y por el circuito del cielo se pasea. Job 22, 14. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga a la tierra sobre nada. Job 26, 7. Como ya hemos visto, en aquella época se creía que la tierra tenía fundamentos o cimientos. Pero, ¿qué creían que había debajo de aquellos cimientos? Tal vez las aguas primordiales, o simplemente nada. Muchos han pensado que este pasaje sugiere que la Biblia dice aquí que la tierra es un globo flotando en el espacio, pero esto no es lo que dice. No se puede ver un pasaje bíblico fuera de su contexto cultural, ni tampoco fuera de su contexto textual. El norte es sinónimo del firmamento celestial, compare 6, 14, 13, por lo que la primera parte del versículo expresa que el firmamento, en su parte central o extensión, está sobre vacío, no tiene columnas, como vimos al principio. En Job 22, 14 se habla del círculo del cielo, circuito del cielo en RV 1960, y en IS 40, 22 se habla del círculo de la tierra. Ambos términos son sinónimos y, por lo visto en el apartado anterior y en este, se refieren a una bóveda o cúpula o domo que cubre la tierra plana. Esta cúpula tiene un borde alrededor de toda la tierra, vista la tierra como un disco aplanado con las montañas sobre él, y el horizonte, la línea donde se juntan el cielo y el mar, era este borde el cual servía también como separador entre la luz y la oscuridad, tal como se especifica en más abajo, en el VSS. 10 de Job 26. Las columnas del cielo tiemblan, y se espantan a su reprensión. Job 26, 11. ¿Recuerdan la definición que dimos sobre la palabra bóveda más arriba?
Una de las características que tiene esta cubierta curva es que tiene columnas en ciertas esquinas de los bordes de la estructura, de modo que en la cosmología hebrea antigua se creía que el domo celestial, firmamento o expansión sólida que separaba las aguas primordiales del resto del mundo, necesitaba columnas en los bordes para sostenerse, y se creía que estas columnas eran las montañas más altas y alejadas de las grandes civilizaciones, que se encontraban en los confines de la tierra y el mar. Hay muchos otros versículos más 9 que ayudarían a completar mejor una imagen de la cosmología y cosmogonía de los antiguos hebreos, pero, a grandes rasgos podemos resumir de la forma siguiente. Los antiguos creían en un modelo geocéntrico del universo, es decir, la Tierra es el centro del universo y los demás astros giran a su derredor con el propósito principal de iluminar la Tierra y de servir para calcular calendarios 10. La Tierra es una especie de disco plano o, como dijera Anaximandro de Mileto, 610 AC, 546 a.C., un cilindro 3 veces más ancho que su altura. La Tierra tiene cimientos, para no moverse, pero estos cimientos están sobre nada, o mejor dicho, tal vez flotando sobre las aguas primordiales. Parece que los cimientos solo sirven para sujetar la Tierra, entre los cimientos de la Tierra y la nada está el Sheol o lugar de los muertos. El cielo o expansión es un domo, bóveda o cuenco sólido, tal vez de bronce, algo así como una olla volteada hacia abajo, que rodeaba el disco de la Tierra y lo cubre, protegiéndolo del océano primigenio. Esta expansión tiene columnas en su borde o cerca de este. Este borde es el horizonte y constituye la frontera entre el día y la noche. Los astros están en la expansión o un poco por debajo de ella y se mueven en ella, no sobre ella, es decir, están bajo las aguas primordiales. Esta expansión tiene ventanas o compuertas. Dios habita sobre esta expansión. En fin, amigos de Supercrack Estrella, toma esto como una teoría. Tenemos una cúpula que cubre la Tierra. Si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. El infierno está en la Antártida, bajo su hielo a unos 6.000 kilómetros bajo tierra, y hay una réplica de los Alpes suizos. Extraño, ya sé, pero cada vez creo más en esta teoría. Los Alpes secretos de la Antártida. Finalmente se ha conseguido cartografiar y probar la existencia de las montañas más secretas del planeta. Las montañas Gamburtsev. Una cordillera que los científicos acaban de definir como los Alpes de la Antártida, con 4 niles, grandes montañas, profundos valles, e incluso lagos. De 700 x 250 kilómetros, pero con una característica. La cordillera está enterrada bajo 4 kilómetros de hielo, en mitad de la llanura antártica. Lo más sorprendente no es que la cordillera tenga una extensión del tamaño de los Alpes, sino sobre todo que tenga un aspecto muy similar al de las altas montañas de Europa, con picos elevados y valles profundos. Quien así habla es Fausto Ferrazioli, geofísico del British Antarctic Survey, que ha participado en el proyecto AGAP, Antarcticas Gamburtsev Province, llevado a cabo por un grupo de científicos de Australia, Gran Bretaña, Canadá, China, Japón y Estados Unidos, y que tras más de 120.000 kilómetros de vuelo, 3 vueltas al mundo, a bordo de un avión equipado con sensores de radar y gravedad, y permanecer en la zona durante bastante tiempo, ha conseguido cartografiar la cordillera enterrada bajo 4 kilómetros de hielo. Se instalaron en la zona 2 campamentos a más de 4.000 metros de altura, y aunque la zona es llana, tiene ligeras ondulaciones, y cada campamento estaba a un lado de la cúpula más alta del casquete, el Dome A. Las condiciones, las imaginables. Hace ya 50 años que unos científicos rusos detectaron esas montañas en el corazón de la parte oriental de la Antártida, pero poco más se sabía de ellas. Ahora ya tienen su mapa, como cualquier otra cordillera de la Tierra. Una de las mayores sorpresas que los científicos se han llevado ha sido que la cordillera funciona internamente como cualquier otra. Han detectado agua líquida, ríos en los valles, lagos subglaciales a 3 kilómetros de profundidad, 1000 metros de altura. Sin embargo, científicamente, la creación de este mapa no cierra ninguna incógnita, más bien la abre. ¿Por qué? En primer lugar, una cordillera de tal tamaño, al igual que los Alpes o el Himalaya, se forma por la colisión entre las placas tectónicas entre continentes. Y esta cordillera bajo el glaciar Gamburtsev tiene que tener esa misma formación. Los Alpes tienen solo 50 o 60 millones de años de antigüedad, por eso se consideran montañas jóvenes. Pero la última vez que la Antártida estuvo sometida a presiones de este tipo fue hace 500 millones de años y sin embargo, presenta un perfil poco erosionado.
Esta falta de erosión puede significar que no ha estado expuesta a los agentes erosivos durante estos 500 millones de años, lo que supondría que el hielo siempre la ha cubierto. Y lo que sí que parece demostrar es que el hielo se ha formado de forma muy rápida, ya que si se hubiera formado lentamente, según afirma Fausto Ferrazioli, este habría tenido tiempo de morder y erosionar la roca. Ahora queda investigar cómo se forman de manera rápida, hablando en tiempo geológico, 4 kilómetros de agua helada. Desde un punto de vista no científico, la noticia pone los pelos de punta a cualquier amante de la montaña, y del planeta en general. El descubrimiento de unos Alpes ocultos a los ojos humanos es una de esas cosas que nos demuestran que, aunque a veces no lo parezca, la vida y la tierra nunca jamás dejarán de sorprendernos y maravillarnos. Es posible un infierno con montañas como las que hay en los Alpes suizos. Lo cierto es que esta historia de montañas en el infierno, me recordó una serie de dibujos animados, Bola del Dragón. El infierno de Bola de Dragón tiene montañas, y un mundo de hielo como la Antártida. ¿Sabrían algo los guionistas de estos dibujos manga? El infierno, Jigoku, es un lugar en el otro mundo donde los personajes malvados van después de que mueren. Nunca se muestra en el manga, sin embargo se muestra varias veces a lo largo de la serie de anime Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Una versión del infierno también aparece en la película de El Renacer de la Fusión. Goku y Vegeta. El infierno del universo de Dragon Ball es, aparentemente, una zona montañosa ubicada debajo del Camino de la Serpiente. Su característica más distintiva de los mostrados es un estanque sangriento, que, haciendo honor a su nombre, aparentemente se compone de sangre. Este lago más tarde sería semi-congelado por Janemba y usadas para encerrar Goku en la película El Renacer de la Fusión. Goku y Vegeta. A menudo los miembros muertos de las fuerzas especiales Ginyu, y en una ocasión, Cell, fueron eliminados en el estanque sangriento. También hay una aguja de montaña, una montaña espigada, y una cárcel. También está compuesto por otras regiones, como el bosque Yema, que es apreciable en el videojuego Dragon Ball Z, Attack of the Saiyans, y una parte congelada más abajo, que se puede ver en Dragon Ball GT en la saga Super 17. A diferencia de la mayoría de las representaciones del infierno, el infierno del universo de Dragon Ball no se representa como un lugar destinado a torturar a sus habitantes. De hecho, hay incluso un parque de atracciones. La excepción a esto es visto en Dragon Ball GT, cuando Freezer y Cell envían Goku a un área de hielo por debajo del resto del infierno en el que la guardiana del infierno lo tortura y lo congela. Lo más asombroso de este infierno de Bola del Dragón es su parecido con la Antártida, pues existe en la Antártida esa también hay una aguja de montaña, una montaña espigada. A ese lugar de la Antártida lo llaman Volcán Erebus, y se puede apreciar el parecido con el lugar llamado aguja de montaña de Bola del Dragón. El Erebus, volcán que expertos califican como vista infernal en mundo de hielo. El cráter del monte Erebus simboliza un infierno en la Antártida, según expertos, y lo vinculan estrechamente con antiguos dioses del inframundo. Sin embargo, su conquista recién ocurrió a principios del siglo XX. Imágenes satelitales del Erebus han dejado sorprendidos a muchos analistas, que han hecho un repaso por la historia de este enigmático fenómeno visual. Ahí dicen está el dios del inframundo. En 1908, la expedición Nimrod dirigida por Ernest Shackleton, consiguió ascender hasta los 3.794 metros de su cráter, que además sigue siendo uno de los pocos lagos de lava activos en todo el mundo. La escalada comenzó el 07 de marzo, y ya desde el principio comprendieron que se encontraban en un lugar extraordinario. La base del volcán, aquella morada en la Antártida del terrible dios del inframundo, se hallaba repleta de chimeneas humeantes. Cientos de fumarolas bordean la base del Erebus, dejando un espectáculo geológico único en el mundo. Erebus era un dios primigenio griego, hijo de Caos y hermano de la noche, y representaba la oscuridad y las sombras. Un lóbrego dios creador de las brumas y nieblas que rodeaban los bordes del mundo y los lugares subterráneos. En castellano Erebo es sinónimo de infierno, y quizá esa era la idea que tenía Sir James Clark Ross, el primer explorador que llegó a verlo, y que lo bautizó así el 27 de enero de 1841, cuando se encontró con el volcán activo más posicionado en el sur del mundo. Queda por descubrir por qué bajo este hielo donde está el inframundo hay una réplica de los Alpes suizos. Más extraño aún cuando sabes que están llevando hielo de los Alpes a la Antártica. Si se trata de un experimento, investigadores de Italia y Suiza extraerán muestras en otros sitios de los Alpes para llevarlos a la Antártida. Como me recuerda esto a otra historia, esta vez no es Bola del Dragón, esta vez me recuerda a una peli de vampiros. A Drácula, ¿recordáis la escena?
El conde decide viajar a Londres, pero este debe realizar el viaje metido en cajones con tierra de Transilvania, ya que debe descansar en la tierra sagrada de su patria. Para alcanzar su destino debe viajar en carruaje hasta un puerto cercano al Bósforo y en barco hasta un puerto hasta la costa sur de Inglaterra. ¿Serán los Alpes suizos la tierra sagrada de la Antártida? O quizás sea al revés. Esto me recuerda a otra serie, ya sé estoy un poco pesado con esto de recordar, pero podría ser el muro de Juego de Tronos, el muro que separa los límites de la Tierra en la Antártida. Y para terminar nos recuerda también este muro a la puerta encontrada por mí en la Antártida. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Ubicación real juegos Ad Satan, las imágenes del juego parecen las mismas de un búnker que se encontraron unos niños en Alemania. Observar la máquina con un círculo cilíndrico en el búnker de Alemania y las máquinas con círculos en el juego Ad Satan. Unos chicos se encontraron esto en medio del bosque y lo que había debajo era terrorífico pero también increíble. En un bosque lejano y perdido de la antigua República Democrática Alemana hay unos extraños tubos que parecen periscopios. Un día, un grupo de amigos se topó con ellos y decidió investigar lo que encontraron escondido bajo tierra. Era muy interesante, pero también aterrador. De niños, los amigos solían jugar por la zona, pero nunca se habían dedicado a explorar lo que se escondía debajo de esas tuberías. Sad Satan, el inquietante juego de terror de las profundidades de Internet. Vamos a intentar empezar por el principio, porque esta historia es complicada. Probablemente os suene el término de Deep Web, pero en caso de que no, os lo explicamos. Se considera Deep Web todo recurso alojado en Internet, pero no indexado en ningún buscador ni enlazado desde páginas indexadas. Es decir, todas aquellas páginas web y archivos en servidores privados a los que no podríamos acceder a no ser que supiéramos cuál es exactamente su dirección. Lo más interesante de la Deep Web es que es un espacio alegal, porque generalmente la localización y el origen de los archivos está ofuscada, por lo tanto no puede saberse en qué país se alojan, importante a la hora de considerar algo legal o ilegal, quién es su autor ni quién los ha subido a Internet. Puedes saber más sobre la Internet profunda en este reportaje en Va de Juegos. Aunque los casos más famosos mediáticos referentes a la Deep Web siempre incluyen venta de drogas, distribución de pornografía infantil o películas snuff, lo cierto es que la mayor parte de la Deep Web es simplemente basura. Webs abandonadas o copias de seguridad olvidadas por sus autores y a los que ya no queda ningún enlace. Sin embargo, también hay un porcentaje de cosas terribles e ilegales en cualquier ámbito que no fuera el limbo de la Deep Web. Pues bien, de ahí es, precisamente, de donde ha salido el extraño videojuego Sad Satan. El responsable de su descubrimiento por el gran público fue el youtuber Jamie, propietario del canal Obscure Horror Corner, dedicado a subir gameplays de juegos de terror poco conocidos. Un suscriptor le pasó el link de un juego llamado Sad Satan ubicado en la Deep Web, en un servidor en el que los archivos se suben anónimamente. Lo único que se puede saber del autor del juego, o de la persona que lo subió a ese servidor en concreto, que no tendrían por qué coincidir, es que firmó con las iniciales ZK. Jamie descargó el archivo, lo escaneó con su antivirus, el resultado fue negativo, y empezó a jugar. Como podéis comprobar en los vídeos que acompañan este artículo, que son las grabaciones del propio Jamie, el videojuego no invita precisamente a la tranquilidad. En general vagamos por un laberinto extremadamente oscuro en el que de vez en cuando se intercalan extrañas imágenes, clips de sonido sin sentido aparente y gritos aterrorizados de niños. No es lo más preocupante. En cierto momento nos daremos cuenta de que no estamos solos en el laberinto, sino que hay en él algunos niños inmóviles y con no muy buen aspecto. Los niños, o cadáveres de niño, según se quiera interpretar, se mueven, aparecen y desaparecen, pero solo cuando no los estamos mirando. Jamie jamás llegó a terminar el juego. A pesar de que su antivirus no había detectado nada, cada vez que lo jugaba aparecían en su escritorio archivos de texto con mensajes bastante intranquilizadores, así que finalmente decidió borrarlo. Aún así, sus vídeos han servido para que miles de aficionados al oscurantismo analicen cuál es el mensaje detrás de Sad Satan.
Tecnología extraterrestre nazi y la posible base alienígena en la Antártida. Se crearon ciudades bajo tierra en la Alemania nazi, donde los nazis pudieron tener contacto con seres de otra dimensión. Un expediente inquietante. En su número correspondiente al mes de febrero de 1989, la revista alemana Flugzeug publicaba el siguiente informe de un oficial de la aviación alemana que, supuestamente, habría protagonizado el insólito avistamiento de un platillo volante en el aeródromo de Prague-Belle, antes llamado Prague-Belly, en 1943. Este es el polémico informe. Lugar de la observación. Escuela de vuelos C-14 en el aeródromo de Prague-Belle. Fecha del suceso. Agosto o septiembre de 1943, supuestamente un domingo, creo recordar que no había servicio. Tiempo bueno, seco y soleado. Clase de observación. Estaba con mis camaradas de vuelo en el campo y, más concretamente, cerca de los edificios de la escuela, a una distancia de unos 2000 metros del arsenal. El aparato está en el hangar. Un disco de 5-6 metros de diámetro. En el centro tiene un cuerpo relativamente grande. Debajo del cuerpo, 4 patas altas y delgadas. Color: aluminio. Altura: casi la de un hombre. Grosor: de 30-40 centímetros. Con un borde de varillaje exterior, tal vez eran orificios cuadrados. La parte superior del cuerpo, casi un tercio de altura total, se encogía sobre la mitad superior del disco, y era plana y redondeada. Vi con mis amigos cómo salía el aparato del hangar. Oímos entonces el estruendo de los motores, vimos el lado externo del disco girar, el aparato se encaminó, lentamente y en línea recta hacia la parte sur del campo. Entonces se elevó casi a 1 metro. Después de avanzar a esa altura unos buenos 300 metros, se paró de nuevo. El aterrizaje fue bastante accidentado. Mientras algunos guardianes empujaban el aparato hacia el hangar, tuvimos que abandonar el lugar. Más tarde, la cosa voló de nuevo, logrando esta vez alcanzar el final del aeródromo. Después, anoto en mi libro de vuelo las personas allí presentes del FFSC-14. Gruppenfluglehrer, profesor de vuelo de grupo. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si los relatos de ovnis nazis son o no desinformación para distraer a los aliados. Revelaremos la existencia de los ovnis hitleristas y las bases que ellos ya tienen también fuera del espacio terrestre. Esta revelación va dirigida no a los camaradas ni al público en general, quienes seguramente la tomarán como una fantasía, pues en su gran mayoría desconocen todo lo referente a este tema fundamental. La revelación tiene por objeto principal hacer conocer a nuestros enemigos, a los verdaderos gobernantes ocultos del gobierno mundial secreto, que saben de primera existencia de los ovnis hitleristas y de sus bases extraterrestres, que nosotros también sabemos. Niños encuentran búnker oculto en bosque de Alemania. Un día, dentro en un bosque en el norte de Alemania, un grupo de amigos encontraron unas extrañas tuberías que salían de la tierra. Intrigados, decidieron explorar el área a pesar de que parecía ser un lugar un poco peligroso. Mira lo que encontraron bajo el suelo. Es algo histórico pero también terrorífico. Los amigos solían jugar en este lugar cuando eran niños, pero nunca antes habían explorado lo que había conectado a las pipas. Por fin se armaron de valor y decidieron descubrir el secreto que escondían esas tuberías. Así se ve la entrada por dentro. Se encontraron con interminables pasillos parecidos a los de los hospitales. ¿Te puedes imaginar la acústica dentro del búnker? Hace que todo esto sea aún más terrorífico. Había desviaciones en todas partes. Cualquiera podría perderse. Sin salida. El pasillo de los grafitis. Tampoco puedes salir por aquí. El camino sigue y sigue. Y ellos no se detuvieron. Aunque apuesto a que se sintieron tentados a salir de ahí. Puertas como las que hay en las bóvedas bancarias estaban tiradas, como si las hubieran arrancado. Eran pesadas y con letras difíciles de descifrar, apuntando a una salida. Tal vez tenga algo que ver con estas tuberías. A medida que bajaban, el estado del búnker se volvía más decadente. El pasillo de las puertas de bóvedas. Hola Satán, te amo se puede leer en el graffiti. Los corredores olían a cañería. Y esto empeora cada vez más. Los pasillos y las habitaciones estaban inundados, provocando que el recorrido se volviera más tétrico. La pila de basura tenía forma de un hombre sentado, esperando por ellos. Una de las habitaciones más grandes que encontraron. En el centro se encontraba esta extraña máquina. ¿Qué crees que es? Unos guantes abandonados. ¿Alguien perdió un zapato? Manténgase alejado. Una escotilla, pero ¿a dónde guía? Los amigos no se atrevieron a seguir más adelante después de que la batería de su cámara se terminara. Encontraron demasiadas cosas extrañas dentro de aquel lúgubre lugar. ¿Tendrías el valor de entrar a explorar un lugar como este?